Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Dolores y Apegos Podcast. ¿Qué? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy estoy un poco así porque es la primera vez que vamos a grabar y ya tenemos cosas en el aire. Hombre, y cosas con un montón de comentarios positivos, un montón de cosas muy guays. Sí, en general sí, en general Sí. sí. Lo único que yo estoy un poco así porque me han llamado presentador. No que moleste, me han dicho, estos me incomodan a A mí me veces. han puesto un comentario y nos Sí, pusieron sí, que incomodamos. incomodábamos que Pero es éramos que unos pesados. a mí eso me parece bien, todo bien con eso, todo maravilloso, pero es que la palabra presentador me ha entrado la risa, porque claro, no somos presentadores, No, que somos acompañantes en duelo. somos acompañantes en duelo y los señoros que están aquí haciendo este Eso espacio. es, eso es. Entonces, personas que os incomoda muchísimo esta parte de esta entradilla larga, ya lo siento. Sí, Lío. sí, ya lo siento. Porque el duelo va despacio, ese es el tema, ¿no? El duelo Es va que... despacio, este es un espacio de calma y eso sí que No, eso sí que es es importante. importante y es innegociable, ¿no? Pero os escuchamos y lo hacemos más. Intentaremos hacerlo un poco más fluido, pero es verdad que el duelo es un proceso de calma, es un proceso que va lento, en el que hay que ir digiriendo cosas. Este es un espacio en el que se habla del duelo, en el que se habla de la muerte, en el que intentamos dar luz desde ahí, lo repito 100 veces, pero porque es importante. Y claro, dentro de ese contexto es difícil no dar bombo a lo que se va a hablar y tal. Quiero decir, enrollarnos un poco, es así. Y aparte somos así. Sí. Vale, dicho esto, hoy mi recomendación es de un libro de un señor que se llama Carlos Garrido, que es periodista, pero que escribió este libro a partir de la enfermedad de su hija. Te lo contaré en un viaje. Es un Es libro maravilloso. maravilloso Leedlo, por favor. bueno, nos parece una recomendación de una lectura muy bella, pero que tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque se trata de una enfermedad larga en la que la interacción con los médicos determina mucho lo que pasa en ese Su libro, así hija, que léeslo, ¿no? su hija, la hija de... Es una historia real. Y su hija vive un proceso oncológico durante un tiempo y es lo que él describe en ese libro. Eso es. Entonces, ¿por qué es clave hoy? Pues porque vamos a entrevistar a una persona, Alicia Hurtado, que está hoy con nosotros, que es oncóloga. A mí me gusta mucho tenerla como invitada, pero bueno, también me acojona porque es oncóloga, que igual es el ser humano, el perfil de ser humano que más me impone y que más miedo me da. Y entonces me cago viva a veces. Por suerte, eres una persona preciosa y dulcísima y buenísima que ha venido hoy aquí con toda tu generosidad, así que gracias y bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un honor porque además es la primera vez que yo grabo nada similar. Así que encantada de estar aquí. ¡Qué guay! Mira, os cuento así un poco por presentarte, ¿vale? Alicia es oncóloga en el Hospital Universitario de Alcorcón, ¿verdad? Eso es. Es que me lío, fundación, todo se me Da hace... igual, Hospital de Alcorcón, vale. Sí, sí. Vale. Y eres oncóloga desde hace ya unos cuantos años. Sí, yo tengo ya una edad Una edad, bien. venerable, vamos a dejarlo así, no vamos a entrar en detalles. Y bueno, pues sí, llevo 18 años en Alcorcón y bueno, soy proyecto de oncóloga desde hace 23 porque empecé la residencia en Puerta de Hierro hace tantísimo tiempo, o sea que fijaos. ¿Y por qué te haces oncóloga? Pues buena pregunta, la verdad. A ver, primero, ¿por qué quería ser médico, no? Porque yo Sí. creo que va todo muy enlazado. Y bueno, la verdad que yo desde pequeña siempre me iba el rollo este de echar una mano a los demás, ayudar y tal. Yo quería ser muchas cosas, pero también me gustaba el tema de cómo funcionamos por dentro, el cuerpo humano. En esto tuvo mucho que ver, siempre lo digo, érase una vez el cuerpo humano, esta serie célebre y muy antigua. Que Qué guay. la gente que nos escuche, Eso. o por lo menos la gente que nos visite aquí en el programa, lo conocerá porque es todo gente mayor. Sí, sí, Claro, sí, sí. claro, Claro, eso es. alguien que nació a lo mejor en 2003,
pues no sabe lo que es eso. Puede que no, pues que sepáis que era una serie muy guay, Maravillosa. ¿verdad? Y que además yo creo que el 90% de los conocimientos de medicina que tengo yo vienen de ahí. Es broma, ¿eh? Pero... Los que tengo yo sí. Y bueno, la verdad que, en fin, quitando bromas, a mí me gustaba mucho todo el rollo de la medicina y aparte de querer ser escritora, psicóloga y muchas otras cosas más, pues yo creo que al final me centré ahí, ¿no? Y no tenía muy clara la especialidad. Yo quería ser internista al principio, que bueno, pues me gustaba mucho que fuese algo general, no quería estudiar algo muy, muy específico, quería tratar al paciente como ser humano, Ujú. la verdad. Y es que soy un poco de letras y esto del humanismo siempre me ha gustado mucho. Y entonces, bueno, pues no sabía muy bien qué elegir. Ujú. Y cuando estaba estudiando medicina, pues recuerdo que leí en El País, que también en El País semanal que compraban mis padres, una entrevista a un oncólogo, que ni me acuerdo del nombre, pero me gustó mucho el enfoque que tenía. Estaba hablando muchísimo, yo creo que enlaza con el tema de hoy, del trato humano con el paciente, de la comunicación, de la relación con ellos. Y a mí me pareció tan bonito como expresaba su profesión que pensé, yo me gustaría ser como este hombre, ¿no? Y de ahí a elegir la especialidad, porque en el momento que me tocó elegir el MIR, pues pensé, mira, Pues esto. quizá esto me llame, ¿no? A pesar de que mucha gente me decía, es que onco es muy difícil, muy duro, mi madre no, es que eres muy sensible, lo vas a pasar fatal. Bueno, spoiler, tenían un poco de razón, Pasó, pero lo pasó pasó mal también. Pero oye, al fin y al cabo, aquí estoy, todos estos años en después la balanza. y muy feliz. Compensa. Vale. Sí, sin duda, indudablemente. Qué pasada. Sí, a ver, claro, este es un espacio que hablamos de lo que hablamos, ¿no? Sí. Hablamos del duelo, hablamos de la muerte y claro, tu especialidad, creo que comentábamos antes, si se mueren aproximadamente 450.000 personas al año en España, pues solo de cáncer de pulmón, bronquios y tal son 23.000 o 24.000. Es decir, estás en permanente contacto con la muerte, o con la amenaza o con esa sensación de ostras, estoy mirando a la cara a una situación muy complicada, ¿no? Entonces, hoy nos gustaría que también entender qué pasa de ese lado y porque nos cruzamos con mucha gente con la que tratamos todos los días que no te lo voy a negar, os tienen a veces Ya. un rencor o una rabia por no haber recibido un trato que esperaban de otra manera, etcétera, etcétera. Y nos gustaría también daros voz, ¿no? A los que estáis de ese lado, ¿no? A ver, yo también entiendo que algunos pacientes nos tengan rencor. Lo puedo entender, ¿no? Al fin y al cabo representamos la imagen de un dolor muy importante, ¿no? Probablemente el peor momento de sus vidas, en muchos casos. Yo eso lo comprendo bien. Eso no quiere decir que no te afecte, porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Claro. Cuando, no me ha pasado muchas veces, por suerte, pero cuando alguien te expresa esa rabia, esa agresividad, pues resulta doloroso también. Claro. Resulta doloroso, porque es difícil, tú haces lo mejor que puedes, tú lo haces pues como te sale mejor para intentar ayudar. Tu trabajo siempre es intentar echar una mano a la persona que tienes delante, ¿no? Y no siempre se percibe así. También entiendo que cada uno somos diferentes. Es verdad que hay muchos profesionales diferentes. Por suerte esto ha ido cambiando, pero todavía creo que puede quedar gente que tenga un trato más distante. Probablemente como mecanismo de defensa. Yo ahí no me meto, pero sí hay gente que es más fría, ¿no? Transmitiendo, comunicando, pues eso, la personalidad de cada uno influye mucho. Claro, Pero es verdad que tenemos nuestra parte humana, lógicamente, y el día a día puede ya, ser muy duro. Intentas, porque no te lo puedes llevar todo a casa, intentas dejarlo ahí, ya, pero no siempre te sale. claro, A mí claro. me ha costado muchas veces. ¿Y tú cómo vives esto? Quiero decir, ¿te llevas a casa el dolor de los pacientes? No solo si un paciente se enfada contigo o un familiar de un paciente en un momento dado tiene algo que reprocharte, sino, bueno, el día a día con ellos, ¿cómo te llevas a casa el haber dado una mala noticia, el cualquier cosa? A ver, intento no llevármelo mucho, porque claro, también tienes que continuar con tu día, tú tienes que ir con tus niños, con tu familia, tus cosas, todos tenemos nuestra vida personal, pero no siempre es posible. Hay muchas veces en que luego le estoy dando vueltas a, vaya, y cómo se ha quedado tal persona, y cómo está Juan, y cómo estará Lorena, y
Y recuerdo a muchos pacientes que ya no están, claro que sí. Y eso, lejos de ser algo negativo, Mm, para mí es un buen recuerdo que tengo. Esa es algo que me acompaña mucho en el día a día y para mí es importante. No me lo llevo con mal rollo. ujú. Ya Ya. no. Esto me ha costado mucho tiempo también, pero ahora ya no. Ahora me lo llevo como algo bonito, como algo que conservo ahí. Guau. Yo te iba a preguntar si, o sea, ese momento de la comunicación, ¿no? Con el paciente tan complejo, ¿tenéis algún tipo de formación o recibís algún tipo de formación para afrontar ese tipo de conversaciones? Es muy complicado y además es muy impredecible a veces. Depende de la respuesta de la persona que Claro. tienes delante y Claro. del familiar o la familiar, de los cuidadores, de las cuidadoras, de muchos aspectos. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que no hay una formación específica. Si eso es Ok. lo que me Sí, preguntas, sí, 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 no hay sí. una formación específica. Últimamente pues se está dando más valor a todo esto, menos mal, Mm. y hay algunos cursos, bueno, pues organizados por el hospital o la Comunidad de Madrid, de estos de formación, en Pero los no que es algo sí, que esté sistematizado. O sea, no, tú Ni por... que sea obligatorio. Tú no, puedes asistir porque es quieras. voluntario, eso Vale. es. Lo que pasa que, claro, cuando ya llevas tanto tiempo, pues sinceramente confío más en mi intuición y en mi experiencia que en un curso que me vayan a General, aportar, claro. pero me hubiera venido muy bien siendo residente, por ejemplo, Claro. o en los primeros años de vida como oncóloga, sí, me hubiera venido muy bien. Ahora, hasta hace poquito no se han generado. No existe la formación reglada para esto, Ujú. pero ¿existe algún protocolo en el que sí o sí, cuando tú vas a dar una noticia a un paciente del tipo que sea, tengas que decir sí o sí ciertas cosas o algún protocolo, igual que No, existen protocolos? Nada. no, Vale. no existe protocolo. Además, creo sinceramente que sería muy difícil establecer un protocolo por lo que digo, porque la conversación la tienes que ser Guiando con muy intuición. flexible, tienes que guiarte exacto mucho por la intuición, por lo que el feedback que estás recibiendo, por la respuesta de la persona que tienes delante, por muchos factores. Lo más difícil es cuando es alguien que no conoces de nada. Claro, Claro, si conoces al paciente, a la paciente, pues es más sencillo. Pero al claro. principio te puedes generar muchas situaciones en las que tienes que salir del paso en el momento. Claro. A mí, y te voy a ser honesto, y esto es una conversación, y sí que entendiendo que cada paciente es cada paciente, sí que me resulta eh, un poco me sorprende que no haya una formación, porque lo que sí he visto en los últimos años es un cambio importante en la manera de comunicar. Es decir, desgraciadamente nosotros hemos estado ahí con nuestro hermano y yendo a consultas y recibiendo esas miradas de hielo cuando tú estás como un perrito indefenso a ver qué me dice, mirando cada palabra que te dicen, ah, pero dijo esto, no, pero yo entendí lo otro. O sea, nosotros hemos sufrido mucho eso, igual que 50.000 personas en este país. Y sí que en el tiempo, en los últimos años, hemos notado una diferencia en la manera de afrontarlo. A mejor. A mejor. Por eso decía Claro. lo de la formación, que me sorprende, y creo que la información se traslada de una manera mucho más empática ahora mismo. No sé a qué crees tú que se debe esto y si esto es así o es una sensación mía, ¿eh? No, yo también tengo esa misma sensación, aunque sea individual, pero yo creo que hay una tendencia y desde hace ya un tiempo a que esta comunicación sea mejor, más empática, que haya más cuidado con el paciente, más respeto Mm. también. Yo creo que se está dejando atrás, por suerte, el paternalismo clásico. Y creo que esto se debe a muchos factores, ¿no? Uno de ellos, yo creo que el campo de la bioética se ha desarrollado mucho y Ujú. con esto pues, se respeta mucho la autonomía del paciente. Ya no es lo que el médico o la médico impone, sino se consensúan las decisiones. Yo las consensúo siempre, siempre. Ujú. A veces me dicen lo que tú digas, pero yo las consensúo. Esto se hace, vamos, que no es que lo haga yo sola, sino que lo hace todo el mundo. Y creo que también los pacientes y las pacientes han tenido mucho que ver, ¿no? Porque han reivindicado también su autonomía, porque hay más acceso a la información y todo eso se transmite en la consulta. Ya. Vienen con preguntas que son, bueno, pues sacadas de mucha información que a lo mejor ellos han obtenido o que han preguntado a otras personas. Eso puede tener una parte peligrosa, Claro. pero creo que en el Ya. fondo tiene muchas ventajas porque ya es alguien bueno, pues que tiene su opinión formada y está muy bien. Para mí eso está muy bien. Y algo muy importante, y lo digo con mucho respeto, creo que la llegada,
no diría yo masiva, pero bueno, la llegada ya mayoritaria, perdón, de las mujeres al mundo sanitario, al mundo médico, porque Mm. enfermería Sí, porque siempre ha sido, sanitario, si sí, miras en general, pues sanitario enfermeras sin que ha habido efectivamente siempre, ¿no? siempre ha sido muy femenina, pero es verdad que la medicina no. Ya desde que estudiaba yo hace muchísimo tiempo, había más mujeres, pero cada vez hay más, e incluso en especialidades en las que antes no era habitual. Y a mí me parece, y lo digo de verdad, con mucho cariño, que eso ha mejorado mucho el cuidado, la Mm. empatía, la relación que se tiene en el ambiente laboral. Yo tengo compañeros masculinos excelentísimos, por supuesto, no se trata de eso, ni Claro. mucho menos, sino quiero decir el ambiente y cómo Sí, cómo se se equilibran las percibe. energías en un Eso espacio es. donde hay más mujeres. Creo que nuestra tendencia a ser cuidadoras ha favorecido mucho este enfoque. Claro, un poco a no poner además esa barrera entre el paciente o los familiares del paciente y el médico con la cosa de... Sí, O sea, quiero decir que hay una cosa como confusa en el me protejo como médico, no quiero implicarme, no quiero tal, para que a mí esto no me duela, ujú, y el decir, no, no, yo estoy presente para ti, yo me atrevo a decirte las cosas feas, pero a decirlas con cariño, y eso no significa que yo me vaya a llevar eso a casa. Soy un ser humano contigo, eso es. aunque no me lo lleve a casa, ¿no? Eso para mí es lo más difícil de mi profesión. Lo más difícil y lo que a mí personalmente me ha costado muchísimos años llegar a ese punto, porque yo tendía a implicarme mucho. Eso también depende de tu personalidad, aquí hay de Claro, todo, claro. Y yo tendía a implicarme demasiado, demasiado porque me hacía daño a mí y no favorecía al paciente tampoco, a la claro, paciente, no. Sin embargo, con el tiempo aprendes a tener unos mecanismos de defensa suficientes sin que te haga daño a ti, pero sin perder la empatía. Que yo también creo que muchas veces es un mecanismo de defensa del propio profesional, ¿eh? Porque claro, a todos nos duele. no, no, La claro, muerte nos duele a todos, el sufrimiento también. Nadie quiere ver sufrir a una persona que tiene delante, pero a veces es autoprotección, no solamente el clásico erudito médico científico, tú estás ahí, yo aquí, yo soy el que manda y tú no. No, no claro. solamente eso, creo que ahora hay mucho de mecanismo de defensa, incluso hay gente, compañeras de profesión que me preguntan dudas con miedo. Como se nota la ansiedad de alguien que te está contando, no, no, esto encárgate tú que tú sabes, pero yo no No quiero, quiero... no Sí, quiero. sí, o Ya. sea, gente de nuestro ámbito, ¿no? Y creo que hay mucho miedo en eso también. Claro. Y eso a veces al paciente no le ayuda. Claro, yo es una cosa muy pequeña, particular, pero recuerdo especialmente a una médica, nunca sé si dices un médico o una médica Yo porque es una tampoco, señora. pero sí, sí. Era una médica muy joven que atendió a mi hermano al final, era la chica era la que llevaba el ensayo clínico en el que él estaba. Y yo, cuando él murió, cuando él ya estaba al final, y ella, la pobre, se acojonaba. O sea, ella me veía la cara y ella se desencajaba porque yo pues la miraba como si tuviese la culpa de que mi hermano Normal. tuviese lo que tenía, ¿no? Bueno, es que ella tenía ese perfil más científico, pero no tenía ninguna ganas de comunicar. Sí, Porque, pero porque no podía, o sea, es que Eso. no quisiera, ¿eh? es que no es eso, es que ni podía. Y era, voy a ver a esta gente y no les aguanto. Y claro, ahora lo pienso, yo me acuerdo que murió mi hermano y yo me pasé en bucle como 2 o 3 semanas después. Yo estaba en bucle buscándola en redes y te voy a decir. Y luego, de pronto un día, por suerte, muy pronto y en un momento como muy tal, sentí como un poco de iluminación y un poco de paz y dije, pero esta pobre chica, ¿qué culpa va a tener? O sea, ¿y qué pasa si no sabe comunicar? Joder, eso no la convierte en una mala oncóloga, no la convierte en nada de eso, pues no lo supo y me da mucha pena. Es decir, yo volqué mi ira en ella, pero no había, en realidad no había razones. Y lo digo para hacer un ejercicio de reflexión para muchas personas que muchas veces están enfadadas con sus oncólogos, porque es que además a los Ya, oncólogos os cae, porque ya el de paliativos, bueno, ya. ya no tiene, ya está en la parte de la que no esperas nada de él. Mm, Pero es que de un oncólogo esperamos que salvéis vidas. sí. Y muchas veces lo hacéis, pero no siempre y porque no se puede, siempre. Claro, a ver, por eso digo que yo lo entiendo, y que hay veces en que la forma que puede tener algunas personas de comunicar, creo que son para protegerse, porque a esa persona de bata que tanto impone, Sí, también le da miedo la muerte.
y también ha Claro. sufrido duelos y también lo ha pasado mal. Y le recuerda Y esto, cosas, claro, claro. yo creo que a veces puedes recordar a cosas, ¿no? Hay veces en que te transmite algo a ti que te choca, ¿no? Que dices, no, 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 no puedo con esto, no puedo con esta ansiedad, no puedo con... Y creo que quizá hay gente que no hace o les cuesta mucho, también a veces por inexperiencia, el llegar a voy a comunicar de una forma que esta persona necesita, no, Claro. no para protegerme a mí, y eso es muy difícil. Claro, entre tener una comunicación empática, que es lo que todos queremos, Mm. y no dulcificar lo que está pasando. Es decir, hay unos hechos que son así, pero a la vez, porque yo, claro, yo he tenido también, igual que todos, experiencias en esto, ¿no? Yo tuve a un señor delante de mí que después de una conversación muy complicada, yo le pedí información y me dijo, ¿sí quieres información? Mira, pues esto es lo que le va a pasar a tu hermano. Al final el tumor va a llegar por aquí y ¿ves como cuando descabellan a un toro? Pues eso es lo que le va a pasar a tu hermano. Va a llegar aquí y eso es lo que le va a pasar. ¿En serio? Sí, sí, Uf, esto es, bueno, ese Wow. señor fue denunciado luego, pero era un señor de estos mayor y esas cosas, ¿no? Al que estaba acostumbrado a ese tipo de conversación en la cual él está en un pedestal y en una conversación de, bueno, yo soy tal, pero yo en ese momento era un poco joven y esas cosas y me daba igual, yo le preguntaba con franqueza y honestidad y él dijo, ah, sí, me estás retando, ¿no? Pues mira, esto es lo que va a pasar. Y este es el ejemplo que te pongo para decir dónde está esa frontera, decir el hecho y a la vez ser empático, ¿no? Se puede eso, ¿no? Se puede ser así. yo creo que sí, sin Hombre, duda, sin duda. Se ¿Qué haces, puede, por ejemplo, si alguien te pide estadísticas de oye, ¿y este cáncer se cura o cuánto se cura? O ese tipo de preguntas muy de gente que ha mirado en internet y de no sé qué. claro. ¿Cómo gestionas todo eso, no? Claro, aquí es lo que decía en un principio. Esto depende de la persona que tienes delante y de la información que necesita. Por eso muchas veces les preguntamos qué quieren saber y hasta dónde quieren llegar con la información, ¿no? No siempre hace falta esta pregunta porque más o menos lo deduces, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que esa persona que está delante de ti es alguien que está sufriendo muchísimo, tanto como claro. familiar como paciente. Esa persona está pasando un momento muy duro. Luego, creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas. Por supuesto, todos cometemos errores y luego nos lamentamos de por qué le habré dicho esto, pero creo que se intenta hacer en general, y yo en mi entorno lo veo muy frecuentemente, con el mayor cuidado posible. Siempre va a haber alguna excepción, por desgracia, Claro. pero me parece que no es lo habitual. Y se intenta decir de una manera realista, porque no engañamos, y además eso, vamos, creo que no es nada bueno para la persona que está delante, que se le engañe. A veces te lo piden, ¿eh? A veces a mí me han pedido, no, no me cuente, o no, no se lo cuente. Eso todavía sigue habiendo, ¿no? Esa conspiración de silencio. Y a mí, en la experiencia que he tenido, me Y si eso parece es que así, hace mucho perdona, daño. y si eso es así, tú no cuentas. Es decir, porque yo entiendo que habrá, o sea, quiere decir, desconozco cómo funciona, pero no me cuentes. Y tú como oncóloga, pregunto, no dices, no, no, es que te tengo que contar, estoy obligada a contarte la realidad. Claro, ¿Cómo funciona yo esto? intento convencer a esa persona, ahora volvemos a lo de las estadísticas, pero intento convencer a esa persona de que la información, aunque sea moderada, puede ayudarles, porque si les engaño, al final va a ser peor. En algún momento se va a desenmascarar Claro. todo, en algún momento se van a dar cuenta de estoy muy Claro. mal, en algún momento puede pasar. Y eso al final, creo que ese duelo, honestamente, y solo desde mi punto de vista, es mucho peor. Mucho peor Muchísimo que de peor. repente te quiten ese velo en el que te has protegido. Creo que es mucho más doloroso que si la información es de una manera progresiva y siempre adaptada a la respuesta que estás teniendo. Si la otra persona está con un momento de una crisis de angustia, que también son muy frecuentes, a lo mejor hay que parar y darle el espacio para que luego pueda calmar, pueda preguntar, que tengan su momento también de, oye, no, no quiero saber esto, si quiero saber esto otro, necesito una estadística, que también me pasa. Bueno, pues si necesitan una estadística, yo estoy dispuesta a dársela. Ahora, siempre recuerdo que esto es estadística pura y que la oncología no se No parece lo en es. nada a las matemáticas, que esto es muy impredecible y que con lo mismo que le cuento a una paciente en la primera consulta, luego lo he tenido que modificar a lo largo del camino. Es un Para bien y para mal, acompañamiento para supongo, bien y para porque mal, efectivamente. No es lo mismo, cada persona es muy individual en este proceso y lo que yo le cuento
puede valer o no. Y se puede ir viendo modificado. Y eso intento que lo tengan muy presente. En los procesos en los que sucede habitualmente, que es un deterioro físico y aparentemente físico, es decir, en la apariencia también, oye, pues se me va a caer el pelo con la quimio, no se me va a caer. Todo esto también, de nuevo, ¿cómo lidiáis con esto? Porque eso es algo que le importa mucho a la gente. Es decir, llega un tío, dice, no, pues nosotros conocemos casos, yo soy triatleta, de repente me pasa lo que me pasa y me convierto en alguien que anda con dificultad o Que no puede que caminar, que ha perdido 20 tal, kilos, que su musculatura se fue, que encima tenía claro, pelazo ya no, exacto. Entonces, todo ese proceso de lidiar con esa, con ese físico que se ha que deteriorado hace tan tanto, visible el sí, cáncer, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que hay que tener muy claro que lo más importante es la calidad de vida de la persona que está delante, ¿no? Y creo que eso es fundamental para Y eso todo, pasa también por lo incluso, físico, claro, lo claro, aparente, eso de la es, apariencia, en claro. la apariencia física, por supuesto, y además todavía, desgraciadamente, sigue habiendo mucho tabú con eso y hay mucho tabú con el tema del pelo porque es como una etiqueta, ¿no? De tengo cáncer y estoy con quimioterapia. No siempre es así, ¿no? A todo el mundo Mm. se le cae, pero es verdad que es algo que es, bueno, muy relacionado y eso a la gente le importa mucho. De hecho, hay pacientes que dicen, no, yo no me paro por el camino por la calle porque vienen las vecinas y me preguntan y no sé qué, y yo no Hombre, quiero que claro. todo el mundo se entere porque me ven mal, ¿no? Y gente que joven que ha estado perfectamente haciendo una vida totalmente normal y que efectivamente pueden tener un deterioro físico. Siempre vamos a intentar acompañar en ese proceso e intentar que mitigar el deterioro que puede estar producido por la quimioterapia, por el tumor, por lo que sea, por la cirugía, por los tratamientos, por cualquier cosa. Y solemos intentar mitigar eso en la medida de lo posible. Si la quimioterapia no se tolera y va a dejar peor a la persona, a ese o a esa paciente, que le va a dejar peor que el tumor, se baja la dosis, se cambia, se modifica, se adapta para que el proceso, el camino no sea un auténtico infierno. Yo no creo que se trate de curar a toda costa ni de ya, alargar la vida a toda costa, para nada. Y eso es verdad que es un pensamiento muy generalizado ahora. Y además hay mucho tratamiento de soporte, mucho acondicionamiento físico, mucho sobre la alimentación, sobre incluso pues si hace falta una peluca, una prótesis capilar, lo que haga falta. Hay muchos talleres sobre esto, hay talleres de maquillaje, hay talleres de muchísimas cosas que creo que apoyan muchísimo Y eso a las desde el pacientes. hospital se lo comunicáis, les pasáis información sobre esos temas, sobre alimentación complementaria que les puede venir bien, que puede apoyar el proceso, que puede hacerle estar más fuerte, lo mismo que esos cursos de maquillaje que pueden servir para sentirte mejor. Todo eso se lo facilitáis desde allí. Sí, por suerte cada vez es todo más, como llamamos nosotros, multidisciplina, que es Hmm. un palabrejo, pero que está muy de moda y que efectivamente es algo bueno, es trabajo en equipo de toda la Ujú, vida. ujú. Y eso, en esto participan los nutricionistas, participa la Asociación contra el Cáncer con muchísimas y otras asociaciones, por Sí. supuesto. Digo la Asociación contra el Cáncer porque es la que tenemos más presente y está en nuestro hospital, pero hay otras muchas que también colaboran con esto y eso se hace desde el hospital igual que se plantean, no en todos los centros lo tenemos, pero en muchos sí, temas de ejercicio físico, pues eso, dietas específicas, hay mucho más manejo y Claro. afortunadamente ahora cada vez más. Incluso talleres para pacientes que se crean desde el propio hospital, desde el propio equipo Ah, sanitario. vale, vale. Es que no, vale. No Sí, que del no sea equipo. nada externo, sino No, vosotros mismos de. formado, tenemos ahora, por ejemplo, talleres para pacientes y en ellos se habla de todo, de farmacia, de cómo es la farmacia, de manejos de las bolsas de ostomía o Ah, de bueno, claro. talleres de lo que se nos va ocurriendo o de resolver dudas. Todo eso cada vez está, por suerte, más en marcha. Claro, es que eso es importante porque al final, como equipo, un equipo de oncólogos que está llevando un caso, es un equipo que ya está apoyando un duelo, no porque esa persona se vaya a morir, sino porque es el duelo de esa pérdida brutal de la salud que de pronto tienes, sí que que ya muchas no veces viene eres, por el que no tratamiento. eres, no eres la misma persona. De Claro. repente eres una persona con cáncer y tu foco de vida de repente se ha enfocado en eso y además se ve físicamente. Claro, y se Sí. empieza a mover además en un lugar, o sea, porque yo creo que si hay algo significativo del cáncer es que
la vida siempre es incierta, pero cuando el cáncer aparece, se convierte absolutamente en un mar de incertidumbre con el que seguramente ya vayas a morir, ¿no? Pase lo que pase, mueras o no, o esa persona vaya a morir o no por ese cáncer, la incertidumbre se hace presente y es con lo que hay que empezar a convivir, ¿no? Cuando desaparece. Entonces, yo me pregunto que en esa incertidumbre, no estoy pensando ahora en los pacientes, estoy pensando en ti, cuando tú ves todo el día esa movida tan heavy que es la incertidumbre permanente que atrapa a todos tus pacientes y a las personas de alrededor, ¿tienes miedo por tu propia incertidumbre? ¿Se instala también en ti? ¿Tienes miedo a tener cáncer? Claro. ¿Tienes más miedo a tener cáncer que los demás? No más que yo no, pero Bueno, no sé si no, es más no que se los puede demás. medir. No, no lo tengo medido ni lo tengo. No podemos Esto no, medirlo. no es la típica charla Con la gente, con la ¿cuánto miedo gente tienes tú? que conozco, ¿no? Pero bueno, quitando esto, por quitar un poquito de hierro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La incertidumbre yo la tengo como algo muy presente en mi vida, no solamente en el trabajo, sino fuera de él. Y claro que marca mucho. Yo creo que para bien. O sea, si lo sabes aprovechar, creo que para bien, porque también te hace vivir más cada momento, aunque esto suena muy mindfulness y lo que queramos. Pero es verdad. No, no, aquí somos muy mindfulness. Sí, somos Bueno, muy de presencia, somos mucho. vale, pues entonces, Sí, sí. Bien, porque es bien, verdad. sí, a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? El vivir el momento y no estar haciendo planes a larguísimo plazo, yo no los hago. Yo no los hago. Hace muchos años que no hago planes ni a medio ni a largo plazo. Yo es, bueno, pues lo Yo que vaya aquí, surgiendo voy a tener que ir improvisando, ya no solo por el cáncer, sino porque pues eso, la incertidumbre está muy presente, como decías antes, por cualquier motivo, ¿no? Y por supuesto, viendo lo que veo, pues muchísimo más. Claro que tengo miedo a la muerte y claro que tengo miedo al cáncer, por supuesto que sí. Incluso Ujú. aunque sepas mucho de ello, no te evita No ni te te hace ser exime, más claro. valiente, no. Pero intento convivir con ese miedo y esa incertidumbre, y esto ya es muy personal, de la mejor manera posible. Que es decir, en vez de llevármelo a qué horror, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, no, voy a disfrutar esto, voy a disfrutar esta charla, voy a disfrutar este sitio que yo nunca he estado en un estudio así, por ejemplo. El sótano audiovisuales, Salva a Muerte, Antonio, Joe, os a Claro, vida, salva a queremos, pues vida, os queremos, no a muerte. sí, No y metamos. bueno, salva a vida. sí, he puesto ese ejemplo, pero es verdad. Sí, te entiendo, Sí, es Bueno, total, pues voy a total. estar ahora aquí y ya está, y no voy a pensar mucho más allá, ¿no? Y pues el día que me toque, porque me tocará como a todos, eso está claro. pues espero haberlo hecho lo mejor posible. Ya está, es que no tengo mucho más. Quizás sea simplista, pero después de No, muchas no, es que va de eso. reflexiones, esa es la conclusión a la que he llegado yo. Si te sirve, la mía es bastante parecida. Igual de simplista, pero tampoco hay mucho más que hacer Bueno, pues en es la que a lo vida. mejor Pues no hay más. es que yo creo que no hay más, ¿no? O sea, que al Quizá no, final es, pues chica, no, lo he hecho lo mejor que he podido en cada momento, la he cagado varias veces, sí, muchas, ¿no? Y ya está. O sea, afortunadamente. Yo siempre vuelvo a cosas. Eh, había, a lo mejor me estoy centrando demasiado en oncólogos de antes, pero había una frase que a mí me ponía especialmente nervioso antes y también quiero. quiero hacer un inciso. Aquí hay traumitas, ¿eh? Se están notando Sí, los muchos. traumitas de mi hermano, vale. Muchos, muchos, pero yo creo que los digo no porque sean los míos, sino porque es generalizado escuchar, bueno, pues cosas que yo puedo decir, da igual que las diga de mí, porque se han escuchado 58.000 veces y es la Lo experiencia, sé. y es la experiencia de mucha gente, ¿no? Algo que nos decían algunos de los primeros médicos que atendieron a nuestro hermano fue esa frase de, bueno, si luchas, la palabra lucha, y si te lo tomas, había una mezcla de si luchas y dos, si te lo tomas con buen ánimo y tal. Entonces era como que si luchas y te lo tomas con buen ánimo, era ese señor trasladándome, no en este caso a mi hermano, esa responsabilidad de Mm. lucha y de positivismo y de no sé qué, ya verás como esto juntos y tal y no sé qué. Entonces yo recuerdo a mi hermano que salía a veces reconfortado de ese tipo de charlas y yo salía Tú loco de atar, sí. loco de atar diciendo, Dios, me entran ideas asesinas porque no comulgo con ese tipo de mensaje, ¿no? De Bueno, sobre todo porque trasladas al paciente una movida que encima, o sea, Claro, estoy calvo, cómo hecho una lucho. O mierda. sea, y cuando claro. decían lo de luchar, yo decía, ¿qué hago?
O sea, tengo un tumor en la cabeza, ¿qué hago? Lucho, me doy aquí cacharros. O sea, ¿qué significa luchar, A no? ver, me imagino que habrá todavía mensajes de ese tipo, ya no solamente del médico, sino del entorno. del entorno. A ver, yo, Perdona, este fue el mismo que me dijo lo del toro, ¿eh? bueno, Vale, entonces lo igual estamos hay. reduciendo todo a uno, podíamos hablar Este- con él un día, o sea, yo creo. Claro, no, yo igual, creo que no. igual no era el mejor comunicador del mundo. Vamos a dejarlo Bueno, así. No bueno. lo conozco, pero bueno. Yo creo que no. No, no, quizá no. Pero bueno, es verdad que lo de luchar y si haces esto y si haces lo otro, esto todavía se sigue oyendo. Y yo Sí. creo que no tanto de parte creo que los oncólogos, oncólogas tenemos un poquito de cuidado con eso, pero todavía habrá mensajes así. A mí me parece que en esto, lo digo muchas veces, aquí Mr. Wonderful, entendiéndolo como una filosofía, ha hecho mucho daño. Y Muchísimo. creo que además se simplifica mucho, ¿no? Y efectivamente incluso se culpabiliza al paciente. A mí me parece que esto es como, como no he luchado suficiente, entonces me Claro. voy a morir. Es que No, además no sé qué significa no. luchar cuando tengo... Claro, ¿y qué No es sé, no luchar? entiendo. Efectivamente, no es una batalla en realidad, esto es un proceso. A mí me Correcto. gusta más llamarlo proceso, si lo queremos llamar viaje, esto por supuesto cada uno utiliza el lenguaje que mejor le viene o incluso cada paciente también tendrá su visión. Si el paciente quiere decir, y me lo dicen, yo voy a luchar, lo voy a conseguir, yo lo voy a respetar, por supuesto, pero también intento decir, es que no es culpa de usted o de ti, no es culpa tuya, Ni tu ni responsabilidad tu total. responsabilidad, incluso las familias, Bueno, ni con toda total ni su no mejor total. intención, no, es que si haces, es si comes, no comas azúcar, claro, hay muchísimas leyendas sobre esto, y yo siempre intento decirle, no, no, es que da igual lo que haga, lo que usted haga no va a influir en cómo va el cáncer va por libre, no va por libre, pero bueno, Sí, quiero bueno, decir sí, que está que va a claro hacer que lo el que azúcar quiera vendrá mal, pero independientemente de que un día se coma un bollito, unos bombones, porque en eso hay como también unos mensajes muy de no, si haces esto, si no haces esto, no, no es culpa del paciente, nunca es culpa del paciente, nunca, nunca. Ni siquiera aunque haya fumado 8 cajetillas diarias, que también lo he oído. Todos estos son mensajes reales, ¿eh? Es que ha fumado mucho tal. Bueno, es que tampoco es culpa suya, porque nadie tiene la responsabilidad de lo que le está pasando, ni tampoco influye No, y además es que en su proceso. en el momento dado en el que ya es, tampoco ganamos Por nada supuesto que no. dando vueltas a añadiéndole todos los tigueretones juicio, que te claro, Por es comiste, que supuesto que no. normal, ¿sabes? claro, como has hecho esto, Claro, y que sobre en todo ese es muy punto ya no se importante, gana nada. eso es, y yo creo que es muy importante, perdón, que en ese momento del proceso, cuando ya lo tienes, y durante el tratamiento y durante la evolución de la enfermedad, nada de lo que hagas, por supuesto, si dejas de ir a las visitas y dejas la quimioterapia del todo, todos los tratamientos, eso va a tener un cierto grado de influencia, por supuesto, y también es respetable, ¿no? Pero sin llegar a eso, no hay una actitud, sobre todo, que vaya a influir en la evolución del cáncer. Puede Claro. influir en tu calidad de vida, puede influir en tu afrontamiento, puede influir en muchas otras cosas, pero la enfermedad, si tiene que ir bien, va a ir bien, con ayuda de todos, porque es un trabajo en equipo, incluyendo a la familia y al paciente, si tiene que ir mal, desgraciadamente no siempre vamos a poder hacer algo y ahí da igual. Sí, es que yo creo que Ojo, que Que la luches forma o de... que no, me parece Claro, yo creo que la vital. forma de hablar, pero no es una... Es verdad que no es un tema de oncólogos a oncólogos, es la típica... su lucha contra el cáncer en los medios Sí. siempre, sí, era un Bueno, luchador... porque es que, o sea, apoyando la lucha contra el cáncer, o sea, la Asociación Española apoyando la lucha contra el cáncer, o las Claro. cosas, quiero decir, es algo que se ha nombrado así siempre, ¿no? sí, Desde Como esos si, términos, sí, sí, como si hubiera que luchar contra como algo si fuese una y guerra. si tuvieras la capacidad además de hacerlo, que es verdad que puedes tener herramientas, obviamente si vives, yo qué sé, pues eso, más comiendo X y tal, pues obviamente pues tendrás menos Algo mejor oportunidades, pero a lo estarás, mejor no, claro. estarás mejor, pero a lo pero mejor no, pero no, a lo mejor mañana lo tienes claro, y ya está. igual no Sí, sí, depende de eso, sí. sí, sí, Yo sí. también creo que los medios aquí Muy poca ayuda. a veces no se ayuda a nada, porque ese mensaje, yo creo que donde más lo he leído y oído es en los medios y Sí, en las claro. redes y etcétera. Es como un mensaje muy, bueno, yo creo que también viene desde el miedo, ¿no? Tengo tanto Absoluto. miedo a que me pase a mí, que si lucho, que si hago esto, que si hago lo otro, lo voy a evitar. Es una Y no es fantasía de cierto. control. Sí, Es decir, es la correcto. fantasía de pensar que yo, desde la lucha, desde una actitud Me determinada, protejo. me protejo y puedo acabar con algo. Y al final, la última y gran fantasía es el mundo alucinado en el que crees que puedes evitar la muerte. Claro.
Entonces, claro, es absolutamente inevitable, es así. Efectivamente. Y yo creo que esa forma de expresarlo responde a eso. Como dato, no taladréis a vuestra gente, a vuestros familiares con cáncer, no les taladréis con que no coman, con que, o sea, está bien si un día comen en exceso de una cosa que no tal, o sea, porque es tan normal, tan habitual decir no, que si solo come alga nori y kimchi con no sé qué se va a curar, que a veces convertimos también la vida de los enfermos en un poco un infierno. Y yo tengo pesadillas, yo no sé si esto lo contaba aquí o no, pero yo tengo Yo, pesadillas con lo del lenguado de Quique, ¿te acuerdas? Pues yo, mira, la última vez que fui a la playa con mi hermano, antes de que se pusiese muy malo, estábamos comiendo en un chiringuito en Castelldefels, donde íbamos siempre, y entonces él me estaba diciendo, está siendo uno de los días más felices de mi vida. Y yo sabía que los dos sabíamos que, aunque no había pasado nada que anunciase que ya iba a ser inminente, los dos sabíamos que era el último. Y en el chiringuito me dijo, me voy a pedir una hamburguesa con salsa cuatro quesos, bueno, una cosa así, y le dije, por favor no, pídete un puto lenguado a la plancha. Y yo me encabroné con que se pidiese un lenguado a la plancha y él, por verme a mí feliz, el último día de playa de su vida, se tomó un lenguado a la plancha infame, que además estaba lleno de espinas. Joder, si el lenguado no tiene espinas, pues ese sí. Y tengo pesadillas con el puto lenguado y que no se pudo comer su hamburguesa. Así que con lo que has dicho de que, o sea, me parece tan guay que una oncóloga diga eso, que te lo agradezco infinito, ¿no? De, joder, está bien que te alimentes bien, vas a estar mejor, vas a recibir mejor los tratamientos, pero no depende el cáncer, ni la evolución del cáncer de eso. Así que Sí, gracias porque me has dado así eso. Gracias. de nada. Y entiendo por lo que has dicho, que no sé si tienes una creencia en esto, pero entonces tú, la muerte que es para ti, o sea, es una cosa que está ya escrita, está en el destino, hay un día, hay una hora para todos. Ay, qué difícil, ¿eh? Ya te he metido en una Por movida y supuesto, esto no lo sí. había dicho, pero es que me ha salido ahora. no, pero bueno, Pues vas a bueno, explicar qué es para ti y cómo la vives claro, tú, Y que además ¿no? esto, cambiarás de opinión 14 veces como por todos. Pero supuesto, he cambiado de opinión 50.000 millones de veces, claro que sí. Bueno, pues a ver, claro, para mí, por supuesto, la muerte es algo presente, ujú, algo inevitable, algo impredecible y que pues no tengo ni idea de si está escrito o no. Supongo que quizás sí, para unas personas sí, para otras no. Yo sí que creo que probablemente hay algo que no podamos hacer mucho por ello y que está ahí y está claro, pues bueno, y que está, es una cosa que está claro que por ahí vamos a pasar todos. Y la tengo ahí como eso, ¿no? Como algo que, bueno, pues que no tengo más remedio que aceptar. No me queda otra. no No queda me otra. queda otra porque la veo Y es muy de cerca. importante porque no te hace perder el norte como oncóloga, es decir, no te hace creer que puedes Salvar todas las salvar vidas. todas No, las vidas, ¿no? Tú vas a poner todas tus herramientas y todo tu conocimiento para que esa persona o se cure o tenga una mejor calidad de vida o pase lo que tenga que pasar. Vas a hacer todo lo que está en tu mano para que eso suceda, pero no sientes como un fracaso cuando la persona muere, no es algo personal para ti. para nada. Yo nunca he tenido la sensación, esto también, todo lo que digo es Claro, muy personal, ¿eh? Pero yo nunca he tenido la sensación de omnipotencia, para nada. claro, Cuando a mí me dicen, ah, tú mola, tu trabajo mola porque salvas vidas, digo, no, yo no salvo vidas. Yo intento ayudar a la persona que tengo delante, que es muy distinto. claro. Y, Con lo y que tú digo tienes y intento con conoces. todas las de la ley, porque yo lo intento, pero no siempre nos sale bien la jugada. Y digo no es porque, claro, no, aunque a mí no me repercuta físicamente, pero claro que repercute personalmente y te llevas esos duelos también, los duelos de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Hace tiempo que dejo de hacer eso porque pienso, bueno, es que lo hice lo mejor que pude con la mejor intención. En ese momento era lo que yo consideré, Claro, claro. pero hay cosas, vamos, la mayoría que escapan a nuestro control. Tenemos esa necesidad de control y es verdad que esto en medicina es algo muy frecuente, ¿no? Quiero salvar, quiero curar. No, pues yo no pretendo eso porque sé que no depende de mí.
no depende de mí. Por eso digo que a lo mejor hay cosas que sí que están escritas, porque hay cosas, yo ya me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas en lo profesional de lo que estamos hablando y por supuesto en lo personal que no dependen en absoluto de mí ni de lo que yo haga. Ya me lo dijo una vez una residente mayor mía muy sabia, aquí si un paciente tiene que ir bien, va a ir bien con, con lo que tú hagas y si tiene que ir mal, va a ir mal a pesar de todo lo que tú hagas. Me parece lo Y me más pareció lo muy que has sabio dicho, sí. y creo que está bien asumirlo y aceptar que solo eres una persona más. Claro, un No medio eres para mejor que que, nadie, ni sé más pues porque he estudiado, claro, claro, pero sé de lo mío, otra persona sabrá más de lo suyo. Y yo ahí lo intento afrontar con la mayor humildad posible, de tantos fracasos y de tantos errores y de tantas veces en que dices, bueno, pues ya está, no lo hice lo mejor que supe. claro. ¿Y has notado, o sea, supongo que sí, la ciencia va muy rápido, todos tenemos esa sensación, de cuando tú empezaste a las herramientas que tienes hoy para afrontar todo eso de lo que hablamos? ¿Has notado, has tenido esa sensación de, ostras, si hubiera tenido yo esto en mi mano hace 15 años, esta historia hubiera cambiado, aquel paciente hubiera Claro, mejorado a todos los niveles? ¿Esta sensación la has tenido? sí, ¿Existe? sí, claro que Sí. existe, porque claro, los tratamientos van mejorando por O sea, sí suerte, se cada vez se nota, ¿no? tolera Van mejor, mejorando. sin duda. Y claro, cada vez pues la gente vive más, aún con el cáncer, ¿no? Y por supuesto, si hubiese tenido las herramientas que tengo ahora y los conocimientos científicos a día de hoy, pues mucha gente hubiera ido mejor, pero claro, pues por eso he dicho que en cada momento, y no creo ser la única, todos lo hacemos así, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento, también en Claro. oncología. ¿Y hay muchas diferencias entre hospitales? Es decir, si yo soy de un hospital en León, digo León porque somos de León, me da igual, en Guadalajara o en tal, con respecto a Madrid, Barcelona, ¿existe? ¿Tú notas? O sea, no sé si lo sabes, pero ¿hay diferencias? Es decir, A ver, yo creo que hay diferencias en la sanidad, claro, Claro. pero por supuesto, y esto es una realidad que no, pero no creo que cambie digamos, la esencia a lo la mejor. esencia, efectivamente, ¿no? Los protocolos son parecidos en todos los sitios, lo que puede cambiar es el acceso, por ejemplo, a técnicas más específicas como la radioterapia o el acceso a una cirugía más específica Claro. o que a lo mejor un equipo de cirugía, que eso sí puede cambiar, sea un poco mejor en un sitio que en otro, precisamente porque se han formado más en ese proceso, en el que sea, ¿no? Ujú. En la enfermedad o patología que sea. Eso sí puede cambiar. Por desgracia creo que hay diferencias entre comunidades y Ujú. no creo estar diciendo nada que no Que sea no No, sea no, una no, verdad y no. que obviedad, no sea no. una obviedad. Y me temo que eso sí es De real. hecho, estás Ahora, teniendo el detalle de no decir en tal comunidad o en cual, no, eso, no lo hagas. porque Además, son diferencias que, bueno, pues no vienen al caso, ¿no? Pero en general, en cuanto a la esencia y en cuanto a los protocolos, por ejemplo, de quimioterapia, no creo que haya unas grandes diferencias. Em, estaba pensando que estamos dando un enfoque natural a esta conversación, que es el de, bueno, dónde nos está llevando todo a la muerte, que es de lo que nosotros hablamos, o al duelo de la pérdida de la salud y demás. Pero bueno, hay una cosa cierta. Hemos dicho que los tratamientos son ahora mejores. Tú has dicho que la vida ahora de los enfermos de cáncer se alarga y también se cura más. ¿Lo has notado? Hay más gente que se cura. O sea, ¿hay algo positivo en esta evolución de estos 23 años de carrera como oncóloga? Yo creo que sí. Yo creo que sí, las estadísticas también lo dicen, no es solo que yo Sí, tenga esa percepción, yo creo que también hay más tasas de curación porque lógicamente los tratamientos han ido mejorando, ¿no? Y por supuesto hay más ensayos clínicos, y por supuesto hay mejores técnicas quirúrgicas, y hay mejores técnicas de radioterapia, hay mejores protocolos de quimioterapia, todo eso ha ido mejorando, hemos aprendido también, ¿no? claro. Ya no solo que las técnicas mejores, que nosotros también hemos aprendido, esto funciona, esto no, hay fármacos nuevos, todo eso ha ayudado no solo a la supervivencia, sino también a que haya más gente que se cure y gente que se opere, por ejemplo, cuando antes no se operaba. Pongo ejemplos. Y también a la calidad dentro de su tratamiento, a la calidad de También, vida también. también, porque se tiende como decía antes, a poner tratamientos de quimioterapia o de cirugía o de lo que sea que no limiten la calidad de vida del paciente en la medida de lo posible. No siempre sale, porque a veces
hay cosas igualmente impredecibles, pero se intenta de antemano, oye, si nos vamos a meter en una cirugía, por ejemplo, muy complicada, no yo no, pero si se van a meter los cirujanos en una cirugía que va a dejar muy mala calidad de vida, pues no se hace, ¿no? Y antes a lo Claro. mejor se intentaban heroicidades viniendo un poco de, no, venga, yo la omnipotencia. Desde ese ego. Sí, Sí, del ego, no de los cirujanos, sino de No, no, todo de el ese ego ámbito de la médico, persona, ¿eh? de Sí, quien sea, sí, sí. del Lo estás equipo diciendo con médico. muchísimo respeto, de Sí, verdad. nos pasaba también a nosotros, voy a hacer todo lo posible. Bueno, a veces no hay que hacer todo lo posible, a veces hay que intentar que esa persona, en este proceso que tiene, tenga la mejor calidad de vida posible y para eso también hay que saber parar. exactamente eso te iba a preguntar. Qué difícil tiene que ser saber cuándo parar, ¿no? Exacto. Es decir, Tengo algo más, venga, más caña, no, más... no, es que de nuevo me apelo a mi experiencia. Recuerdo este oncólogo joven en, en este hospital de Barcelona, En el Valdebrán. sí, que se le ocurrió venir a última hora diciendo tenemos esta opción y la vamos a poner y vamos a poner aquí un tubo y entonces no sé qué. Yo no te digo, la cosa es vuestra, vosotros decidís, pero entonces yo lo recibí bastante mal en ese momento porque Tú lo lo recibes sentí, todo mal porque yo no lo sentí así. bueno, porque no estabas en esa conversación, pero yo lo recibí mal porque lo recibí mal porque me pareció un intento de esos que tú dices, ¿no? Es decir, vamos a seguir intentando esto, ¿no? Y tal, ¿no? ¿A costa de qué? ¿Para qué? Si ahora lo que toca ahora es dejar ir. Mm, Esto es lo que toca ahora. Y creo que, y entiendo que esto debe ser también para vosotros algo complejo, ¿no? muy De complejo. discernir, ¿no? Sí, es muy complejo en todo, en todo, ¿eh? No, en todo momento eso es muy difícil. Probablemente es lo más, es de las decisiones más difíciles que tomas en la consulta consensuadamente, ¿no? Porque esto, claro, es verdad que implicas a la familia, Pero al es natural paciente, también. ¿Qué porque la quieres? decisión Claro. tiene que ser consensuada, aunque yo entiendo que es una responsabilidad y es muy difícil de tomar, ¿no? Se toma de forma informada y además muchas veces cuando son difíciles, de acuerdo con todo el equipo, no siempre Ujú, son, la ujú. mayoría de las veces son decisiones individuales porque las tomas tú en la consulta, pero cuando están en planta o cuando hay una decisión muy complicada, se toman de manera consensuada también con el equipo médico. Y ahí es muy difícil porque, por supuesto, hay discrepancias. Claro, Claro. Hay gente que pararía, hay gente que haría esto, pues tanto con algo quirúrgico, incluso con finalidad paliativa. Hay que tener muchísimo cuidado, como yo siempre digo, de que el tratamiento que vas a poner no le haga más daño que el tumor, Claro. porque entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. claro. Y eso es dificilísimo, dificilísimo y por eso muchas veces tiene que ser de acuerdo con el equipo sanitario y también de acuerdo con la familia, bueno, pongo a la familia primero, pero da igual, por supuesto, con el Con paciente el primero, paciente. el orden no era así, sino el paciente primero y con su familia también, porque a veces influye mucho esto, Claro. ¿no? Y creo que es una decisión dificilísima. Como dice un compañero mío muy sabio, siempre hay algo que podemos hacer. No, y no siempre lo que podemos hacer es poner un tubo o poner la última línea de quimioterapia in extremis. No, siempre algo que podemos hacer es, siempre podemos ayudar y a veces se ayuda más con un parche de morfina, con una medicación paliativa, con Claro. algo que no va a ser agresivo y que sí va a ayudar mucho, o una bomba de perfusión, una sedación, lo que sea necesario, hablando ya de los últimos momentos, que el ensañarse. Y hay que tener muchísimo cuidado en nuestra especialidad Sí, de no con no pretender. entrar ahí. Claro. Mm, Pero es tan difícil que, por supuesto, a veces se hacen cosas que luego dices, vaya, ya. es Me muy parece complicado. que estás hablando con muchísima humildad Mm, y yo te lo agradezco infinito. Y entonces estoy imaginando que desde esa humildad habrás aprendido mucho de tus pacientes también. Mm, Una gran parte de toda tu forma de entender el cáncer con una visión, yo te veo como con una visión muy humana y muy global de los procesos, ¿no? Eh, es así, o sea, son los pacientes los que realmente te han guiado también en esto, Claro, ¿no? yo he aprendido muchísimo. Por eso he dicho al principio que ahora el balance global estoy feliz con mi trabajo, a pesar de que alguna vez he querido dejarlo, me he agobiado, he Mm, tenido crisis como todo el mundo y esa parte de la, no sé,
sí, la felicidad con mi trabajo, vamos a decirlo así, Mm. viene muchísimo de la relación con los pacientes. Me han enseñado muchísimo, ya no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal. Hablamos de cosas muy diversas, me han enseñado cosas, a veces son ellos los que me dicen, mira, yo creo que tal, y yo digo, pues tienes toda la razón. Sí, ¿no? Te dicen, yo A creo que vamos mí a parar aquí, ya estaría. eso es más difícil quizá, Sí, pero también alguna persona me ha dicho, mira, yo con lo que me estás contando, estas dos opciones que me ofreces, yo creo que vamos a ser conservadores, vamos a intentar. O sea, que ellos me enseñan también muchísimo, claro, tantos pacientes de tantos años, al final te llevas mucho, mucho claro. para ti. Yo creo que esta visión que tengo ahora, bueno, algo venía de casa, ¿no? Hombre, Porque la claro. personalidad influye mucho, pero desde luego me ha cambiado mucho gracias a esas personas que, como he dicho, me las llevaré siempre, ¿eh? Están ahí. Qué guay, se nota. Mm. No sé, me parece súper emocionante y me ha parecido, vamos, esta conversación hasta ahora por lo menos ha superado totalmente mis expectativas, ¿no? De Gracias. lo que se podía, de Sí, todo lo que se podía aportar desde la... yo creo que es decir, es muy importante, primero, no sé si en espacios como este habitualmente se tiene a una persona, a una oncóloga, a una persona de perfil científico, que te da la oportunidad también de expresar y de decir Mm. qué pasa de ese lado de la mesa y que se entienda también desde dónde expresa lo que expresa, comunica lo que comunica y dice lo que dice, ¿no? Y eso yo creo que también va a dar tranquilidad, o la idea es que dé tranquilidad a muchísima gente en ese proceso, de saber que la persona que está de ese lado va a intentar hacer lo mejor que pueda para curar, para que pase el tratamiento, para que tenga los últimos momentos, para que sea lo que tenga que ser y que no es un ejercicio como solía ser o mayoritariamente de prepotencia, de paternalismo, de tal, que ya no estamos ahí, que estamos en otro tono y sentir a esa persona como tú del mismo lado, de alguna manera, del mismo equipo, es muy importante. Es muy Es importante. muy importante Sin porque ha duda. habido gente como nosotros que ha escuchado, como he dicho durante esta conversación, auténticas barbaridades Ya. y que eso se queda contigo, como estáis viendo, años. Si eres Años rencoroso más, y claro. años y En Pero su años. caso. No, es verdad. lo Se comprendo. queda contigo Sí, se años. queda años y te persigue. Y te persigue la culpa y quieres, ¿por qué no cambié? ¿Por qué no fui? Bueno, en nuestro caso lo hicimos. Y lo digo también para que se entienda la importancia que tiene vuestro trabajo, no solo en el hecho de curar, sino en el hecho de cómo eso se traslada a los pacientes, ¿no? Entonces Mm. yo te agradezco un montón el tono, lo que haces y lo que haces todos los días para tus pacientes. A mí me ha Muchas recordado gracias. mucho al el aforismo este budista que dice cómo es cooperar con lo inevitable, Sí. que ¿Cuál es es el secreto de tu felicidad? Le preguntaba al otro. Y es cooperar de manera... cooperar con lo inevitable, ¿no? cooperar con lo inevitable. Y al Mm. final me ha traído esa frase la conversación y un poco tu trabajo y tu ser, que es coopero con lo inevitable. Es decir, si lo inevitable va a ser que esta persona se cure, yo voy a poner todas mis herramientas con todo lo que tengo y todo lo que Eso es. soy para que así sea. Si el destino es que esta persona, bueno, pues tenga que vivir con una enfermedad que larga en el tiempo y crónica, voy a hacer que eso sea lo más amable posible, que Eso tenga una es. calidad de vida amable. Y si su destino es el de morir, que es el que al final es el destino final de todos, pero es el de morir por esa causa, pues también sea Sí. un buen final o el mejor posible de los finales, ¿no? Entonces, poco más se puede pedir a una profesión. No me extraña que estés feliz con ella y que estés hermanada. Y yo te agradezco de corazón que hayas estado aquí. Deseo súper fuerte que haya muchas más personas como tú. Y gracias de corazón, de verdad. Me ha servido y mucho. Gracias. Muchas gracias a vosotros. A mí sí me gustaría también daros las gracias por darme un poquito esta oportunidad de expresar, ¿no? Que no, que a veces, bueno, pues esa visión que se tiene de que imponemos tanto, no imponemos, somos personas totalmente normales, no sabemos más que nadie ni nada, no, somos personas que intentamos eso, acompañar y no soy yo solo la única, creo que está algo muy generalizado por suerte
y que cada vez se está extendiendo más, ¿no? Y eso es lo que intentamos, además, transmitir a las siguientes generaciones esta visión un poco más humana. Y por suerte creo que también se percibe desde el punto de vista de los y las pacientes. Y me alegro de que sea así, porque creo que quitar esas asperezas, esa barrera que había antes, Hmm. nos ayuda mucho. Al fin y al cabo es un trabajo también en equipo. Con los pacientes y Y con eso es, todo, de claro que sí. acompañamiento a todo el mundo, al paciente, a la familia que le he mencionado muchas veces aposta porque también hay que cuidarla mucho y creo que, porque al fin y al cabo, pues a veces son los que se quedan, ¿no? Y los que van a tener ese duelo que vosotros tratáis también. Y para mí es muy importante que todo esto se haga de forma global. Así que os agradezco mucho que me hayáis dado la oportunidad de expresarlo también. Y, y bueno, pues adelante con esto que hacéis que me parece maravilloso. Gracias, gracias. Gracias, gracias Alicia.